Bienvenidos al primer Congreso Internacional Online de Medicina Regenerativa Musculoesquelética. Hoy nos acompaña el doctor Pedro Bernaldez Domínguez. Esta es una charla fruto de una reflexión después de muchos años de trabajar como traumatólogo general y como cirujano ortopédico. Me di cuenta que gracias a una serie de líneas de trabajo estaba empezando a operar menos. Y por tanto de ahí surgió una especie de protocolo o de forma de trabajo que designamos el protocolo DEVA. Bueno, mi nombre es Pedro Bernaldez, soy cirujano ortopédico traumatólogo en Sporme Medical Center en Sevilla y es todo un honor para mí poder colaborar en este congreso online y con este formato que creo que se va a imponer para el futuro. El protocolo DEVA no es más que acrónimos de cuatro palabras: deportiva, ecografía musculoesquelética, biología y artroscopia. Es como si tuviéramos un Partenón griego y tuviéramos 4 columnas donde vamos a intentar fijar nuestras líneas de trabajo para poder dar una adecuada atención a nuestro paciente que tenemos enfrente. Entonces, estas 4 patas, tenemos la deportiva, que es toda esa ciencia de la medicina deportiva, de la rehabilitación, de la ergonomía, de la biomecánica, que tenemos que fijarnos en el paciente. La ecografía es intentar, en la misma consulta, a poder hacerle un estudio de ecografía musculoesquelética al paciente, con toda la información que eso nos va a aportar. En el caso de patología degenerativa a nivel articular o tendinosa, aportar los factores de crecimiento plaquetario o células madre. Y en el caso de hacer una cirugía, hacerlo más mínimamente invasiva o cirugía artroscópica. Estos son un poquito los pilares de esta charla, protocolo DEVA, que me ha hecho a mí que el número de mis indicaciones haya caído de forma significativa. La hipótesis de trabajo es la siguiente: considerar que algunas patologías, donde generalmente se ha indicado un tratamiento quirúrgico, deberíamos intentar previamente un tratamiento alternativo, donde el paciente no tenga que pasar necesariamente por el quirófano. Vaya por delante que no es objetivo de esta charla discutir indicaciones quirúrgicas más que establecidas. Es decir, no vamos a hablar de fracturas desplazadas, fracturas abiertas, ni de secciones tendinosas o inestabilidades. No vamos a discutir el criterio quirúrgico no de ilusaciones recidivantes, patología degenerativa severa o cirugías de revisión o de rescate. No es el objetivo de esta charla. Por otro lado, esta charla no va exclusivamente sobre medicina regenerativa o sobre terapias ecoguiadas en músculo esquelético. La idea es analizar todos los condicionantes que hay en el paciente para poder aportarle la mejor solución a su patología. Cada vez son más las publicaciones, los artículos, las noticias que hablan sobre, bueno, pues la cirugía, el bisturí no lo soluciona todo. Y hay una serie de estrategias que podemos hacer previamente con idea de evitar el quirófano o sus posibles complicaciones. Como introducción, decir que con la aparición de la medicina basada en la evidencia, todos los metaanálisis, las guías clínicas, los protocolos, así como la experiencia personal clínica, las sociedades científicas, los grupos de estudio, todo esto nos ha facilitado poder indicar con más precisión un tratamiento quirúrgico. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta que en esta rotura del manguito rotador, el cirujano no consiste solamente en pegar o a posicionar un tendón roto sobre un hueso. Tenemos que pensar en la biología de esa lesión, en la funcionalidad de esa articulación. Y por tanto no buscar una imagen perfecta de una sutura, sino la funcionalidad de esa articulación. Bueno, ya sabemos que de residente nuestra mayor ilusión es operar y operar, ¿no? Nos gusta el ambiente del quirófano, aprender con los adjuntos del servicio, entender que algo roto lo vamos a fijar y se va a solucionar de nuevo, desarrollar nuestras habilidades, ¿no? Eso, bueno, pues todos hemos pasado por esa etapa. Con lo cual pensamos que todo se soluciona con el bisturí. No queremos hacer guardia, no queremos tantas consultas, queremos operarlo y mientras más mejor. Bien, pero ¿qué ocurre? Que cuando ya empezamos a operar y empezamos ya a tener una actividad ya personalizada, pues comienzan los problemas. Y estos problemas pues son varios. Hay infecciones, tenemos rigideces articulares, inestabilidades,
Empiezan a aparecer refracturas en el material o un dolor continuo. Pacientes que habían quedado aparentemente bien empiezan con complicaciones y con malos resultados. Y esto, pues, lógicamente, desencadena un desánimo, una desesperación, una angustia en nosotros, sobre todo cuando somos más jóvenes, ¿verdad? Esta frase la decía un compañero mío, al que aprecio mucho, y decía, me hacía mucha gracia, al poner el bisturí sobre un paciente, comienza una espiral de violencia que nunca sabremos cuándo terminará. Todos tenemos casos desgraciados de pacientes operados 5, 6 y 7 veces, y cada vez que lo operamos, lejos de mejorar ese paciente, pues se complica o no acaba de mejorar. Y entonces cuando ya empezamos a las lamentaciones y a recapacitar por qué de esa forma tan alegre indicamos la primera cirugía, muchas veces como una huida hacia adelante, por no pararnos a intentar hacer tratamientos alternativos. Se estima que para aprender a operar se precisan unos 5 años de la formación médica. Para saber qué hay que operar, unos 10 años. Y unos 15 años para saber lo que no habría que operar. Por tanto, la experiencia médica es algo esencial. Nuestra filosofía de trabajo se basa en 3 reflexiones muy importantes que tenemos diariamente en mente. Primero, que la clave del éxito es la correcta indicación, y esta solo nos la da un diagnóstico adecuado. La segunda reflexión es que, como decía Gregorio Marañón, para saber que tiene un paciente solo necesitamos una silla y tiempo. Por desgracia, en estos tiempos que corren, la atención médica tiene una serie de problemática laboral que no vamos a entrar en ella, pero hace que muchas veces, aparte de la medicina defensiva, pues tengamos una actuación rápida y no en profundidad. Esto hace que muchos diagnósticos se nos puedan pasar por encima o que la indicación no sea la más adecuada. Y la tercera reflexión, ya lo decía Hipócrates hace miles de años, primum non nostre, siempre evitar hacer daño al paciente. Por tanto, vamos a desarrollar un poquito nuestro protocolo DEVA con estas 4 palabras: deportiva, ecografía, terapia geológica y cirugía artroscópica. Es lo que hemos denominado pues, los traumatólogos 2.0 o la traumatología deportiva moderna. Yo siempre digo que más que traumatólogo, últimamente soy cada vez más blandólogo. Dedico un porcentaje muy alto de mi tiempo a tratar patologías de partes blandas, los soft tissues. Y para eso, qué duda cabe que todas estas palabras tienen mucha importancia. Bueno, destacar como antecedentes una teoría muy similar, que ya habló en su tiempo el doctor Christopher Centeno, de la Fundación Interventional Orthopedic, que es la ortopedia intervencionista. Nosotros comulgamos con su filosofía de trabajo, pensamos que va en una nueva línea, donde aporta una serie de ideas y de conocimientos que son muy interesantes a la hora de aplicarlos sobre nuestros pacientes. ¿Y en qué se basa? Bueno, pues la ortopedia intervencionista le da más importancia a la funcionalidad que a la imagen. Es decir, antiguamente, o la cirugía ortopédica clásica, pues una rotura de manguito, obviamente indicábamos cirugía, porque eso había que operarlo sí o sí, sin tener otras consideraciones. O una rotura del menisco, pensábamos que obviamente eso hay que operarlo, porque la imagen de la resonancia hablaba de una rotura del menisco. La ortopedia intervencionista da más importancia a la funcionalidad de la articulación, más que a lo que diga la resonancia o la radiografía. Decía nuestro querido Vilarrubia que lo primero que había que hacer con el informe de la resonancia era romperlo. Pues un poco en esa línea, porque todo es la ironía del maestro, pero en esa línea creo que debemos de considerar a muchos pacientes que tenemos delante nuestra, ¿no? Y vamos a poner 4 ejemplos de nuestra vida diaria donde creemos que hay que darle más importancia a la funcionalidad más que a la estructura. Por ejemplo, el uso prolongado de inyecciones de corticoides en procesos no inflamatorios, en tendinosis o en artrosis. Todos sabemos los magníficos beneficios a corto plazo que tiene la cortisona en patología inflamatoria aguda, pero sabemos que en procesos crónicos, lejos de mejorar una articulación, la puede empeorar. Y de hecho hay estudios que hablan de afectación del cartílago. A su vez, el cuerpo, en la fase de regeneración, tiene 3 fases. Una de ellas es la inflamación. El usar antiinflamatorios o cortisona
puede inhibir esta primera fase inflamatoria y hace que la fase proliferativa o la fase de remodelación sean no de tanta calidad y, por tanto, el resultado en regenerar ese tejido, por tanto, no sea de la misma calidad. Por tanto, tenemos que plantearnos muchas veces el uso abusivo de antiinflamatorios o de cortisona en algunos procesos. Un ejemplo que ya hemos comentado, la rotura del menisco. En ocasiones es un procedimiento que se ha demostrado inefectivo o que incluso incrementa la aparición de artrosis de la rodilla. De hecho, hay muchos artículos publicados. Aquí hay uno de Lee, de la ortopedia trauma del 2018, donde hacía un estudio comparativo en pacientes con roturas meniscales y artrosis y los evaluaba a los 2 años y veía que no había mejor resultado con las artroscopias, sino que muchas veces incluso estaban peor. Otra indicación clásica, bueno, ¿tenemos que operar todas las roturas del manguito rotador? Bueno, pues vaya por delante que no operamos resonancia, operamos personas, operamos pacientes, y hay personas que con una buena rehabilitación se pueden recuperar de una forma satisfactoria. ¿Por qué? Porque toda la cirugía no tiene una tasa de éxito al 100%. Hablan que en las mejores manos hay una tasa de fracaso o re-roturas de menos del 30%. Hay cada vez más grupos de estudios y más simposium dedicados al estudio de las tendinopatías, y aquí vemos el Simposium Internacional Científico de Tendinopatía. Hay varias reuniones ya a nivel mundial. Este año va a ser en Valencia, que finalmente no ha podido ser por esta pandemia tan tremenda, y se están haciendo cada vez más estudios sobre analizar la patología tendinosa crónica y cuáles son las mejores formas de actuar o de tratarlos a largo plazo. Bueno, y hay también otros tipos de estudios publicados sobre hasta qué punto el bisturí tiene una función positiva a la hora de tratar tendinopatías crónicas, ¿no? Quizás las líneas por la modificación de cargas y otras corrientes de trabajo estén ahora mismo más en boga. Y la cuarta indicación que también se está replanteando hoy día es la cirugía de artrosis cervicovertebral. Está habiendo una tasa de no buenos resultados o de resultados inciertos que nos están planteando tratar esta patología degenerativa de una forma no quirúrgica. Bueno, pues ¿cuál es un poquito nuestra teoría? El protocolo vamos a desarrollarlo, las cuatro líneas de trabajo. La deportiva, bueno, pues esto nos aporta todo lo que es la medicina deportiva en sí, la rehabilitación, la biomecánica. Tenemos que considerar al paciente no solo con la rotura del menisco en sí o una lesión muscular o ligamentosa, sino analizar la función neuromuscular de esa articulación o de ese miembro, analizar los ejes, si tiene un varo, un valgo, si tiene rotaciones, ver si tiene algún tipo de asimetría o dismetría, ver cómo funciona la biomecánica articular, ver si el paciente tiene sobrepeso o no, situaciones clínicas, antecedentes personales, como patologías como la fibromialgia, situaciones de ansioso-depresivas a nivel psicológico, analizar el patrón si es mecánico o inflamatorio. Todos estos patrones que muchas veces, como traumatólogos y cirujanos ortopédicos, pues no nos paramos demasiado o intentamos, bueno, pues no darle esa importancia. Creo que si nos detenemos y profundizamos y mejoramos, por tanto, todas esas patologías, podemos evitar un número de cirugías importante. Lo cual no quita que luego profundicemos en sí, en esa lesión del cartílago, en esa tendinopatía, en esa lesión muscular o del ligamento que tiene el paciente, obviamente. Pero siempre intentar ver al paciente un poquito en un nivel superior, más complejo, para luego ya ir profundizando hacia la lesión. En un departamento de deporte y salud de la Agencia Española hicieron este estudio sobre la actividad física y prevalencia de la patología de la población española y confirmaron que el incremento de la actividad física en la población española podría reducir un 10% en el gasto sanitario y lograr un ahorro de 5.000 millones de euros. Me parece un dato a tener muy considerable. Animar al paciente a mejorar con estiramiento, con fortalecimiento muscular, toda su biomecánica. Todo eso muchas veces puede condicionar que ese paciente se mejore sin tener que pasar por el quirófano. Abanderar dos conceptos. Primero, como ya hemos comentado, encontrar el diagnóstico lo antes posible y de la forma más óptima. Y luego, tratar la lesión de la forma precoz, con un programa de recuperación funcional
y un calendario de vuelta al deporte. Para ello, creo que como traumatólogos tenemos que pararnos a educar al paciente. Tenemos que indicarle la importancia de promover actividades físicas, la importancia de prevenir lesiones en el futuro una vez que se ha recuperado de su patología, la importancia de una educación postural y de la ergonomía para cantidad de patologías tendinosas o ligamentosas por una mala funcionalidad. Creo que es muy importante hoy día, en la época multimedia, pues facilitar guías clínicas, hojas de ejercicios para domicilio, presentarle tutoriales y vídeos que el paciente puede continuar viéndolo en su casa. Todo esto, sin duda, va a condicionar una mejora en su patología. Por supuesto, analizar el patrón nutricional del paciente. Eso es muy importante. Todos tenemos pacientes que le hemos indicado una cirugía protésica probablemente, pero antes le hemos indicado que tiene que perder peso. Bueno, pues seguro que más de uno, yo a mí me ha pasado, el paciente nos ha llegado a los 3 meses habiendo perdido peso y el dolor ha disminuido hasta el punto de no querer operarse. Con lo cual, todos estos factores, sin duda, hay que educar al paciente y hay que animarlo a que cumpla estas directrices. El uso de ortesis o inmovilizaciones dinámicas, para mí yo lo veo esencial en patología aguda sobre todo. Esto nos va a permitir estabilizar la articulación, reducir el edema y permitir realizar actividades cotidianas sin dolor. Con lo cual, en casos agudos, indicar siempre ortesis inmovilizadoras dinámicas. Por supuesto, el trabajar con un equipo multidisciplinar. Todo esto que estamos diciendo sería imposible si no tenemos un equipo a nuestro alcance donde podamos derivar al paciente en determinados aspectos. Tenemos un nutricionista, aquí vemos un ejemplo de nuestro centro médico, nutricionista, tenemos un rehabilitador, psicología, tenemos el departamento de enfermería, biomecánica, podología, fisioterapia, relatación funcional, unidad del dolor, unidad de ecografía. Todo esto hace que cuando contemos con ese equipo que es multidisciplinar y conectados, eso es muy importante trabajar juntos a tiempo real, hace que la atención integral a ese lesionado conlleve unos resultados mucho más positivos y pues, no tenga que pasar por el quirófano en muchos casos. La segunda pata del protocolo de EVA, para mí es esencial, la ecografía musculoesquelética. Para mí, como traumatólogo deportivo, ha sido un antes y un después. De hecho, bromeo muchas veces que no sé ya pasar una consulta en condiciones sin un ecógrafo a mi lado. La entrada de la ecografía en la consulta ha sido una auténtica revolución médica. Primero porque podemos diagnosticar a tiempo real. Tenemos al paciente delante, le hemos hecho la historia clínica, le hemos hecho la exploración y ahora vamos a hacerle un estudio de imagen. Y a partir de ahí vamos a complementar nuestro diagnóstico con un porcentaje muy alto. Pero es que además, una vez que hemos hecho ese diagnóstico, podemos hacer ya directamente un tratamiento, intervencionismo ecoguiado, ¿de acuerdo? En la misma consulta. Esto hace que para el perfil de traumatólogo deportivo, con estos pacientes o estos clientes tan exigentes como son los deportistas, y además mientras más nivel, pues más exigentes son y a veces más impacientes, ¿verdad? Pues hacen que puedan resolverse su patología de una forma rápida, de una forma segura y volver a su actividad, ¿no? Aquí vemos un caso real de un triatleta juvenil que tenía una lesión en el tobillo, le hicimos una terapia ecoguiada y a las 2 semanas pues ganó el campeonato español de triatlón juvenil, ¿no? Muy importante un concepto nuestro que es la tercera mano. El hecho de tener un ecógrafo en la consulta, y yo animo a la comunidad de traumatólogos que de verdad se lance a utilizarlo, es la tercera mano. Es un poquito comentario así jocoso, pero nos va a obligar a levantarnos. El hecho de tener que usar el ecógrafo, levantamos, exploramos al paciente, lo tocamos con nuestras 2 manos y le aplicamos la sonda ecográfica. Esto, solamente por este gesto, transmite una confianza muy importante en el paciente que además nos lo transmite. ¿De acuerdo? Y luego ya, por supuesto, todas las ventajas que hemos comentado. Entonces, el ecógrafo se convierte en lo que ya hemos llamado el fonendo del traumatólogo. Y las ventajas son innumerables. La tenemos publicada en este artículo anteriormente mencionado. Es muy accesible, no emite radiaciones, los ultrasonidos, tiene un fácil manejo una vez que ya tiene una curva de aprendizaje. Nos va a hacer que el paciente se implique en su lesión. Le podemos enseñar con unos breves consejos lo que es su patología. Podemos permitir incluso comparar con estructuras anatómicas del miembro contralateral
podemos ver la evolución de esa lesión en próximas consultas, podemos estudiar con precisión tejido muscular, ligamentoso, tendinoso, e incluso con el Doppler, pues estructuras vasculares. Y 3 ventajas para mí esenciales. La primera, resolución en acto único. Eso es muy importante para el paciente y para el profesional. Segundo, reducción del coste. Esto está suponiendo, primero, la disminución de pruebas como resonancias, TAC o radiografía. Segundo, hacemos la terapia en la misma consulta. Evita revisiones sucesivas. Tercero, el coste es mucho más barato y con una terapia o una cirugía ecoasistida podemos evitar que el paciente pase por el quirófano. Con lo cual, sin duda, animo a la comunidad de traumatólogos que se lance. Hay fantásticos cursos hoy día para la ecografía musculoesquelética en traumatología. Este fue un artículo publicado hace ya 3 años, donde podéis consultar todas las bases de la ecografía. Y este está publicado hace 1 año sobre las terapias ecoguiadas en traumatología, ver lo que hacemos y cómo lo tratamos. Aquí describimos todas las indicaciones de las TEG, el acrónimo de terapias ecoguiadas, que podemos hacer nosotros en consulta, ¿no? Podemos aspirar todo tipo de líquidos, bursitis, gangliones, quistes, drenar hematomas, el derrame de Morel-Lavallée. Podemos infiltrar todo tipo de medicamentos, especialmente el plasma rico en plaquetas, o los corticoides, o toxina botulínica, sudoterapia, fluoroterapia. Podemos hacer pequeños gestos quirúrgicos como estenotomías o polectomías en dedos en resortes, en epicondilitis, en neuroma de Morton, fascectomía de gemelo medial, plantar, cientillero tibial, hacer scrapping. Podemos tomar biopsias y en un nivel más superior, esto ya sigue en quirófano, podemos hacer cirugías ecoasistidas. Es decir, es una cirugía. En vez de tener que abrir el foco para poder llegar al tejido y hacer un intervencionismo, directamente los ultrasonidos nos permiten ver la lesión y poder actuar de forma percutánea. Las patologías más frecuentes pues, son los gangliones, la bursitis, las tendinosis, la fascitis, las calcificaciones, los resortes, neurolisis e incluso podemos combinarlos con procedimientos artroscópicos. En un reciente curso organizado en Sevilla, trajimos a ponentes de una máxima calidad a nivel nacional, dedicamos un fin de semana entero sobre las aportaciones de la ecografía musculoesquelética en traumatólogo. Aquí pongo el enlace. Tenemos 27 ponencias en abierto en nuestro canal de YouTube, que podéis acceder de forma en abierto, y a los que estén interesados les animo a que lo hagan porque está muy interesante. Dentro de las terapias ecoguiadas, en lo que es el intervencionismo ecoguiado, tenemos que destacar que hay un alto porcentaje de infiltraciones que hacemos a ciegas que no van al sitio adecuado. Pensamos que tenemos una experiencia, que por referencias anatómicas estamos en el sitio, pero hay distintos artículos, aquí presento uno de Daley, que ha comparado porcentualmente la eficacia de las infiltraciones a ciegas o ecoguiadas en 4 niveles. En la articulación glenohumeral, el 95% de ecoguiado salía positivo, pero a ciegas solo el 79% era eficaz. Bueno, a nivel del espacio subacromial la diferencia era mayor aún. Un 100% era ecoguiado de efectividad versus un 63% a ciegas. Estamos hablando de que 1 de cada 3 se colocan fuera. Luego, claro, no ha dado resultado, no ha funcionado, doctor, me sigue doliendo. No sabemos si es porque está de Dios que no mejore, por otra patología, o porque no lo hemos colocado en el sitio adecuado. Y donde más diferencia se ve es en pequeñas articulaciones como la radiocapitelar o la articulación acromioclavicular. Estamos hablando de un 100% de efectividad ecoguiado versus un 45% de efectividad a ciegas. O sea, estamos hablando de que más de la mitad de las que hacemos están fuera. E incluso en la rodilla, que es la articulación más grande del organismo, hablamos de un 100% de efectividad ecoguiado versus un 79% de eficacia a ciegas. Con lo cual, cuando vemos a ese paciente que a los 2 días viene con mucho dolor tras una infiltración, tenemos que considerar que quizás no lo hemos puesto dentro de la articulación. La TEG es una técnica indolora, rápida, económica y segura. Además, sin efectos secundarios, más que los del propio medicamento. En la actualidad, el 95% de los médicos hacen infiltraciones simples, infiltraciones a ciegas. Y aquí, la Fundación de Ortopédica Intervencionista, el doctor Centeno,
ha hecho unas iconografías muy interesantes donde van a reflejar que dentro de una misma articulación puede haber más de 10 patologías distintas. Si nosotros infiltramos siempre a ciegas en el mismo sitio, probablemente curemos una de cada 10. Por lo cual recomendamos siempre la asistencia por ecografía. Realmente, cuando nos adentramos en esta técnica, vamos descubriendo la cantidad de patologías distintas que nos vamos encontrando y el enfoque tan diferente que hay que hacer al paciente. De hecho, yo hasta una infiltración de una rodilla la hago por ecografía, aunque tarde medio minuto más, porque me siento ya mucho más seguro. Otra ventaja de la ecografía MSK es que vamos directo a la lesión, lo estamos viendo, no hay lugar a dudas. Y una mayor eficacia, por tanto, en el resultado. Ecógrafos, no vamos a entrar en ello, hay distintos tipos, los de sobremesa, los portátiles, y ahora han salido una gama de ecógrafos wireless, totalmente como el tamaño de una lata de refrescos, que sobre todo la principal ventaja es la movilidad que tiene. Puedes llevar a una consulta, lo puedes llevar a una pista deportiva, lo puedes llevar al quirófano, y eso, bueno, pues un soporte de una tableta o un móvil, puedes ver la imagen. El precio que pagas, bueno, que la calidad de imagen todavía no ha alcanzado una resolución adecuada, ¿de acuerdo? Todavía deja mucho que desear, hay que ir mejorando esa calidad. Hablando del doctor Centeno, vamos a ver 3 iconografías con la articulación de la rodilla, de la cadera y del hombro, donde vemos solamente en el hombro más de 12 patologías distintas. Con lo cual tenemos que saber exactamente qué tiene el paciente, si es un problema de la articulación acromioclavicular, si es un problema del nervio supraescapular, si es una lesión del labrum, si es una lesión del ligamento glomerular medio, si es una lesión de una tenosynovitis bicipital, si es un problema intraarticular glomerular o si tiene un problema subacromial a nivel del tendón supraespinoso o una bursitis. Todo esto hace que el tratamiento sea radicalmente distinto y esto solo nos aporta la ecografía MSK. Pero es que el paciente se mejora y este paciente que tú estás mejorando no lo vas a pasar por el quirófano. Aquí vemos cómo estamos haciendo, por ejemplo, un test de lidocaína en la cadera. Este paciente sospechamos un choque femorovestibular. Bueno, pues podemos hacerle una artro-RM o plantearle una técnica ecoguiada sobre la cadera. Vemos aquí la sonda de alta frecuencia en eje largo sobre la cara anterior de la cadera y estamos infiltrando anestésico local y cortisona. El paciente se va a andar y lo vamos a revisar a las 2 semanas a ver el resultado. Esto da muchísima información clínica. También vemos la rodilla igualmente, igual que el hombro, igual que la cadera, más de 12 patologías distintas, haremos lo mismo. Por tanto, yo todas las terapias de infiltración las hago terapias ecoguiadas por ecografía. Aquí vemos casos típicos de una señora con una gonartrosis inicial. Estamos infiltrando el plasma rico en plaquetas en eje largo y vemos cómo tenemos la agujita dentro de la articulación, por debajo del fondo del saco. Esto nos va a aportar unos excelentes resultados en los estadios iniciales. Pero hay muchísimas más indicaciones de terapia ecoguiada. Aquí voy a mencionar 6 o 7 de las personales que yo realizo en nuestro centro, pero animo a quien quiera ampliar también esta parte de terapias ecoguiadas. En nuestro canal de YouTube tenemos más de 66 vídeos donde estamos presentando distintas terapias ecoguiadas y cirugías ecoasistidas. ¿Dónde las utilizamos? Bueno, pues en neuromas de Morton, en entesopatías, en todo tipo de tendinopatías. Hay una patología que para mí es princeps este tratamiento, la capsulitis adhesiva dolorosa. La técnica de la hidrodilatación para mí ha sido un antes y un después. En la actualidad llevamos más de 120 casos tratados así, con unos resultados espectaculares, y creo que he operado 2 desde entonces, cuando antes probablemente, si no mejoraba con fisioterapia, pues el índice de la indicación de cirugías hubiera sido muchísimo mayor. La verdad que es una terapia que para mí ha sido un antes y un después. Como también la técnica de hidrodisección, toda la patología de neuropatías, el túnel carpiano, hacemos técnica de hidrodisección por debajo del retináculo flexor, con unos muy buenos resultados. En el nervio ciático igualmente, toda patología de adherencias, de inflamación en el nervio, podemos hacer técnicas de hidrodisección con suero, con anestésico, con cortisona,
y en muchos casos tenemos resultados muy interesantes. Otra patología para mí principal, la actinomiosis cálcica dolorosa, que el paciente nos viene que no ha dormido en 4 días. Hacemos técnicas ecoguiadas de la punción de aspiración barbotaje y hay una gran mejoría en el paciente. Lavamos la calcificación, diagnosticamos que en muchos casos hay una rotura del sustrato, esa patología es una rotura del tendón, podemos aplicar luego los factores de crecimiento. Hacemos también mucha patología de barbotaje con buenos resultados. En definitiva, la ecografía, insisto, para mí ha sido un antes y un después. La tercera pata del protocolo, las terapias biológicas, de los que estamos hablando en este fantástico congreso online, no voy a aportar mucho, más que para mí ha sido también una pata esencial en mi práctica médica diaria y para la patología degenerativa de tendones y articular lo usamos con bastante frecuencia con resultados muy positivos, como indican cada vez más la literatura científica. Esta iconografía también del doctor Centeno, sobre esa crítica que hay todavía sobre que no hay evidencias, ¿no? Sobre que no hay estudios controlados, randomizados de plasma rico en plaquetas. Bueno, pues él y su grupo ha tenido la molestia de hacer esta iconografía comparativa. Son todos estudios randomizados, controlados, comparando en distintas patologías el PRP con otros tratamientos. ¿De acuerdo? Todo lo que veis en azul, el resultado ha sido estadísticamente satisfactorio a favor del plasma rico en plaquetas. Y solo lo que veis en rojo, no hay evidencias sobre la mejora de la terapia biológica, con lo cual vemos como en patología de rodilla, de mano, de cadera, de hombro, en túneles carpianos, epicondilitis, dolores facetarios, en Aquiles, hay una abrumadora mayoría de estudios con resultados positivos. Esta iconografía además es espectacular porque pinchas en cada link y te aporta el artículo. Y por último, para cuando ya ha fracasado todo lo anterior e indicamos una cirugía por cualquier tipo de patología articular, pues sí que recomendamos, lógicamente, la cirugía artroscópica por las múltiples ventajas que esta aporta. Ligamentos cruzados, nosotros somos bastante artroscopistas y tratamos pues, todo tipo de lesión articular en el hombro, en la cadera, en el codo, en la rodilla. Aquí vemos como en la patología de cadera, pues estamos utilizando también el ecógrafo como asistente para tratar una bursectomía. Cirugía articular artroscópica de muñeca, en tobillos y las cirugías ecoasistidas que hemos comentado anteriormente. Bueno, como conclusiones de esta charla, el protocolo DEVA, ¿por qué opero menos? Decir que en primer lugar que la cirugía no soluciona todas las patologías, lo tenemos que tener muy en claro, y mientras más veteranos de guerra somos, más lo consideramos por la experiencia. Segundo, que la clave del éxito es la correcta indicación, y esta solo nos la da un diagnóstico adecuado. Tercero, aplicar las bases de este protocolo DEVA van a condicionar un menor número de indicaciones quirúrgicas. Y estas indicaciones que hagamos seguro que nos van a dar un buen resultado. Eso sí, tenemos que evitar dogmatismos porque aquí no hay ninguna verdad absoluta. Y por último, las terapias ecoguiadas solucionan muchas patologías que antes pasaban por quirófano necesariamente. Por tanto, concluimos que si antes el traumatólogo general teníamos la opción de tratamiento conservador, con reposo, con analgésicos, con derivarlo al fisioterapeuta, y si el paciente fracasaba, la única opción que le dábamos era la cirugía, abierta o artroscópica, con estos protocolos nuevos que estamos instaurando, tenemos un arsenal terapéutico en medio muy eficaces que pueden evitar que el paciente pase por la cirugía. Pues nada, daros las gracias a todos por vuestra atención. En SportMe tenéis vuestra casa, ahí dejo mi correo electrónico personal por si algún traumatólogo o compañero tiene inquietud o interés en aprender cualquiera de estas líneas que hemos comentado y conocernos. Estamos encantados de recibirlos en Sevilla. Un abrazo y muchas gracias.